Hola, es alrededor de las 8 de la mañana y salgo de Radio Querétaro a encontrar a alguien que me contará cómo es su día a día, qué hace para ganarse la vida. Acompáñame a conocerle, seguramente nos contará algo que nos va a sorprender. En este espacio que se llama Marca Propia. Querida audiencia de Radio Querétaro, muy buen día, espero se la estén pasando muy bien en esta mañana. Hoy estamos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho, y tengo el placer de hablar hoy con el maestro en seguridad Emilio Paulín Larracoechea, y pues él también es el secretario académico de aquí de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro, por recibirme en esta charla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tú eres criminólogo también. Así es. Criminólogo. De profesión. De profesión. Entonces, ¿cómo comenzaste esa profesión de criminólogo, perdón? Fíjate que yo la estudié aquí en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro en el año, ya tiene un ratito, ¿no? En el año 2002. En aquel entonces era una carrera muy reciente, inicia en el 2001. Y pues en aquel entonces pues uno de estudiante revisando las opciones y demás, y me llamó mucho la atención la criminología en el sentido del plan de estudios, la cantidad, la gama de materias, la diversidad de materias que tenía, etcétera. Y bueno, pues hice el proceso y finalmente logré estudiarla dentro de la segunda generación. ¿Y no se hizo como un riesgo decir, bueno, ¿y de qué voy a trabajar como criminólogo aquí en México, en Querétaro? Fíjate que ¿O sí tenías bien claro cómo iba a ser? Realmente a inicios de los 2000 creo que también el escenario era completamente diferente, ¿sabes? Porque en aquel entonces todavía no se hablaba de los temas de seguridad, de los temas de cuestiones de peritajes, cuestiones de lo que hoy, cuestiones empresariales, incluso donde hoy día ya un criminólogo puede trabajar. En aquel entonces y tiempo antes, el escenario natural de trabajo del criminólogo era en el sistema penitenciario. Entonces era como el lugar natural donde uno iba a desenvolverse, ¿no? Y sí, efectivamente siempre, creo que a mí me tocó y todavía le toca hoy a los chicos y chicas que lo estudian, que de repente hay ciertas resistencias o ciertos prejuicios, ¿no? Sobre lo que puede hacer un criminólogo o una criminóloga, pero creo que nos hemos abierto espacio hacia lugares bien interesantes, que a veces la gente no sabe bien, ¿no? Qué es lo que podemos llegar a hacer y los alcances, pero creo que nos estamos abriendo puertas en áreas innovadoras. ¿Cómo cuál? Platícanos, por favor. Fíjate que en los últimos años el sector empresarial, el criminólogo dentro de la industria, trabajando en las gerencias de prevención de pérdidas, de seguridad patrimonial, trabajando para industria hotelera, para el sector propiamente fabril, por ejemplo, ¿no? Ofertando también sus propios servicios en la industria de la seguridad privada, de la investigación, del peritaje, ¿no? En conjunto con los abogados, las abogadas. Entonces, son áreas muy, muy innovadoras, en donde además en Querétaro creo que muy pertinentes, que en los últimos años se han venido posicionando bien nuestros egresados. Y por ejemplo, ¿cómo es la carrera? Por ejemplo, tú me dijiste que te llamó mucho la atención. ¿Qué fue lo que más te llamó de la atención de las materias o la carrera? Fíjate que, mira, una de las principales características que tiene la criminología es que es interdisciplinaria, entonces se nutre de muchísimas otras disciplinas. No solamente nuestro plan de estudios, sino la gran mayoría de las licenciaturas en criminología en el país se conforman de materias de derecho, de psicología, de sociología, de economía, cuestiones también incluso de biología, de química, ¿no? Porque la visión que tiene el criminólogo es que el fenómeno criminal, el delito, la delincuencia es multifactorial. Por lo tanto, el abordaje y las respuestas que hay que dar tienen que ser múltiples, ¿no? En consecuencia. Entonces, hoy día tú tienes criminólogos que tienen, por ejemplo, que después se especializan en áreas de arquitectura o de urbanismo, ¿no? Para ver cómo se cayó el edificio o algo así. Para ver, por ejemplo, peritajes al respecto, ¿no? O cómo el propio diseño de los espacios puede hacer que sea más seguro o inseguro, ¿no? Entonces, hoy día tienes a criminólogos elaborando junto con despachos de arquitectos en el diseño de instalaciones, de parques, de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se confunde lo que es criminología con criminalística, ¿no? Sí. Hay licenciaturas que las trabajan a la par, nosotros lo tenemos como una línea terminal, etcétera. Y te comento, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia? La criminología es una ciencia que estudia el fenómeno criminal
a partir de todas estas disciplinas que te comento. O sea, en términos muy simples, le interesa más el por qué. ¿Por qué alguien llega a cometer un delito? ¿Por qué existe X delincuencia, ¿no? En cierto sector, en cierto territorio determinado, etcétera. El criminalista le interesa cómo se produjo el evento delictivo, ¿no? La criminología se nutre mucho de las ciencias sociales, del derecho, de la sociología. La criminalística se nutre más bien de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, la biología, la química, la física. O sea, la genética, ¿qué arma ¿no? se usó para cometer este Así es, ¿no? homicidio? Entonces, ¿no? Algo por así. supuesto que tenemos criminólogos que se especializan en las ciencias forenses, en la criminalística y que trabajan en los servicios periciales de las fiscalías o que son peritos particulares. Ellos son criminólogos, pero están más orientados al apartado de la criminalística, ¿no? Y un criminólogo también puede trabajar, como te digo, prevención del delito, atención a víctimas, sistema penitenciario. Ellos, te fijas, no les interesa tanto el cómo, sino más bien el por qué, ¿no? ¿Por qué esa persona hizo ese delito, ¿no? ¿Qué hay que hacer para puede ser preventivo, para reinsertarla? Si tenemos X problema de delincuencia en una colonia, ¿qué estrategias hay que implementar para reducirlo, para atender a los potenciales agresores, a las víctimas, ¿no? Entonces, es un mundo muy amplio porque sí, efectivamente, creo que como en muchas otras carreras, pues a veces tenemos una visión más reducida, ¿no? De lo que pueden llegar a ser. Y si a eso además, pues está muy nutrido, ¿no? Por las series de televisión y demás. Entonces, Sí, la claro. gente a veces piensa que criminología es criminalística, ¿no? Y no necesariamente. Sí. Un criminólogo debe de saber criminalística, un criminalista debe de saber criminología, ¿sí? Se pueden complementar en muchas ocasiones, pero también tienen campos bien diversos. Es criminólogo, criminalista, Criminalista. y después está el abogado penal. Y otra cosa es el abogado que ¿verdad? está orientado a lo penal, así es. Ajá. Que él sí es el que puede ejercer pues todos los temas frente a los tribunales, que arma la teoría del caso, pero un abogado hoy día necesariamente tiene que hacer equipo con otras disciplinas, Sí. ¿no? Entre ellos el criminólogo, que le puede ofrecer una serie de técnicas de peritajes, etcétera, que el abogado va a usar en el juicio. Y puede ganar gracias ¿No? a que el perito hizo bien su Así chamba, es, ¿verdad? Por así supuesto. así es. Bueno, no, perito, yo como abogado a lo mejor puedo solicitar los servicios de un criminólogo y o criminalista también. Sí, de los dos. Y pues formar mi caso, ¿no? En base a lo que ellos me están diciendo. Así es, ¿no? Hoy día los abogados... Y voy a impresionar más al juez. La verdad es que sí, ¿sabes? Mira, durante mucho tiempo los abogados construyeron sus casos y así les funcionaba, pues a partir de las herramientas y el discurso jurídico que ellos tenían, ¿no? Pero hoy día los despachos de abogados ya son despachos interdisciplinarios, ¿no? Necesitan de psicólogos. Piensa tú, un abogado en materia familiar necesita de un psicólogo para poder presentar frente al juez cuestiones relativas a custodia de niños, alienación parental, etcétera, etcétera. En materia penal es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, un abogado construye el equipo, ese equipo de otras disciplinas le provee de esa información que él va a usar en su teoría del caso para presentar frente al juez, pues una verdad que él es la que considera cierta, ¿no? Y que obviamente beneficia a su cliente. Sí, claro. Ya sea víctima o imputado, ¿no? Depende de qué lado vaya a estar. No, es que me está loco, entonces pues traigo al psiquiatra forense, por ejemplo, por eso. ¿no? O así no ocurrió X hecho de tránsito, entonces el perito en hechos de tránsito. Ajá. Y se convierten en libros, ¿verdad? Novelas. Pues sí. La verdad es que ahí ya depende mucho también de la astucia, ¿no? Que tenga el abogado o la abogada de cómo presenta, de cómo argumenta, de cómo pues seduce, por así decirlo, al juez a partir de esa información que provee él y el equipo que conforma, ¿no? Me decías que vienen de otros estados. Quizá haya pocos estados que ofrecen la carrera de criminología. Fíjate que en los últimos años se ha aperturado muchísimo más, ¿eh? La verdad es que sí se puso pues de moda, ¿no? La oferta de estas Hubo carreras. mucha demanda también. Sí, fíjate que nosotros como UAC fuimos la tercera universidad pública que la ofertamos. Te estoy hablando ya hace 21 o 22 años. La primera universidad que ofertó criminología fue la Autónoma de Nuevo León en los 80s. Después la Autónoma de Tamaulipas, finales de los 90s. Y nosotros a partir del año 2001. Y después de ahí comenzó el boom. La Benemérita, la Autónoma de San Luis Potosí, la de Sinaloa, etcétera. Y
montón de privadas también, ¿no? Probablemente no se llaman tal cual así criminología. Hay otras que tienen licenciaturas en criminalística, en psicología forense, psicología jurídica, en qué sé yo, ¿no? La UNAM tiene ya su licenciatura en ciencias forenses, ¿no? Específicamente el apartado del mundo forense. Entonces, creo que hay una muy buena gama de universidades privadas y públicas que están ofertando y que están también profesionalizando a todas estas personas que están entrando al mundo de la justicia, ¿no? De las instituciones de administración de justicia, de seguridad pública, etcétera. Y creo que eso también puede beneficiarnos, ¿no? ¿Y como qué perfil debe tener un muchacho que diga, bueno, a lo mejor me interesa, pero no sé si para ingresar, como qué perfil? A lo mejor debo ser medio que me guste lo oscuro, no sé, ¿no? Pues fíjate que lo que les pedimos siempre es que, y en eso ayuda el propedéutico, que les quede bien claro qué es y qué no es criminología, ¿no? Por ejemplo, luego nos llegan jóvenes en el propedéutico que quieren ser médicos forenses. Bueno, esta no es la vía es a través de la medicina, ¿no? O que les interesa la psiquiatría forense. No, no es el medio, ¿no? Entonces, lo primero es que sepan bien cuáles son los alcances de la criminología, qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Que se quiten esas telarañas de las series de televisión o este tipo de mitos, sí, ¿no? ¿a poco? Que luego rondan, ¿no? Pero oye, pero también me puede romper el corazón diciéndome eso. Porque qué tal que yo sí quiero ser por eso, ¿no? No, digo, por supuesto, hay que ajustarlo a la realidad, ¿no? Por supuesto que mucho de lo que hay al respecto en cuanto a las disciplinas que uno ve en estas ciencias y demás. Se pueden. No, pero creo que sí es importante porque realidad, luego cuando ya entran a la licenciatura, pues ahí es donde sí les rompen el corazón porque se dan cuenta que para llegar a eso, pues hay que entrarle a cuestiones de derecho, de psicología, que hay que leer mucho, ¿no? Entonces, como en cualquier otra carrera, que te quede bien claro qué es y qué no es, ¿no? Que tengan mucha capacidad de investigación, curiosidad, ¿no? Yo siempre he dicho que el criminólogo, como muchos otros científicos sociales... Científico social, muy bien. ¿No? Que tengas esa capacidad de que te interese el por qué funcionan las cosas, por qué pasa lo que pasa, por qué está así, ¿no? Obviamente sensibilidad social, ¿no? Porque estamos trabajando con temas a veces bien complicados, ¿no? Tanto la víctima como el victimario... Creo que en gran parte de las situaciones están ahí no porque ellos quieran estar. Ajá, sí. O sea, son situaciones desagradables. La víctima no quiere estar en esa situación de víctima. El victimario no necesariamente está en esa situación porque lo quería, ¿no? Entonces, se trabajan en situaciones donde el ser humano estás en situaciones muy desagradables, en lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, mucha sensibilidad frente a eso, ¿no? Estás trabajando con víctimas de secuestro, familiares de desaparecidos. O sea, nuestra realidad en México, lamentablemente, es triste, es complicada, ¿no? Sicarios, ¿no? Jóvenes que ante la falta de oportunidades empezaron a ingresar a la delincuencia organizada y después caen en el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, pues sí entender que el problema que tenemos en México, corrupción, no sé, no siempre es lo más agradable del mundo y que hay que ser empáticos frente a las personas, todos los actores que están implicados en esas situaciones, ya sea víctimas, victimarios, etcétera. Nosotros no estamos para juzgar, estamos para ayudar, ¿no? De eso se trata. El criminólogo entonces no lleva el caso, ni tampoco sentencia a quien... No, yo como criminólogo me doy cuenta que esta persona por estos motivos lo logró, cometió este delito. Pero él solamente pone los datos. Así es. Perdón, desconozco. Sí, ¿no? sí. Pregunto. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, el criminólogo trabaja con la información real, material, ya sea, por ejemplo, si es un criminalista, un perito particular que está trabajando con material, con evidencia, indicios biológicos, físicos, etcétera, que le va a proveer justamente a ese abogado para que finalmente construya una verdad que el juez es el que va a decidir si es o no es cierto, ¿no? Si fue o no fue, si es responsable, no responsable, etcétera. Entonces ahí es donde el criminólogo, a través del método científico, a través de las tecnologías que ocupe, de las técnicas que le ocupe, pues le va a proveer, depende de dónde esté, ¿no? Si está del lado de la fiscalía, pues al fiscal, si está del lado particular, pues le va a dar al abogado defensor, ¿no? Dependiendo de dónde esté, va a darle esa información.
¿no? No es propiamente un auxiliar porque puede hacer muchísimas más cosas, pero en el sistema de justicia sí se convierte en un auxiliar de los abogados o de la parte en la cual esté. Las áreas terminales digamos, termino mi carrera y ¿qué más me puedo desarrollar? Mira, aquí en la Facultad de Derecho, actualmente el plan de estudios es de 9 semestres, 4 años y medio. Y en los últimos semestres escogen alguna de las 3 líneas terminales. Tenemos la línea terminal en ciencias forenses, que es justamente donde analizan todas las técnicas de criminalística: dactiloscopía, grafoscopía, hechos de tránsito, química forense, genética forense, etcétera, ¿no? Peritajes, etcétera. Esa es la parte de ciencias forenses. Después tenemos la línea terminal en victimología, ¿no? Toda la cuestión de atención a víctimas, desde la prevención, la elaboración de manuales, de protocolos de atención, la rehabilitación, por decirlo, y atención hacia las víctimas, ¿no? Y la tercera es investigación y política criminológica, que está orientada a seguridad pública, sistemas penitenciarios, metodologías para conocer el problema criminal, ¿no? La tercera es como que la que más lanita les puede dar, ¿no? Desconozco. Yo creo que cada una tiene áreas de oportunidad interesantes, ¿sabes? Tenemos en el área de ciencias forenses se insertan muy bien en las fiscalías, ¿no? O junto con abogados conforman estos despachos que te digo, ¿no? ¿Qué tanto le pagan a un forense? ¿Se vale saber? Pues mira, también depende mucho, ¿no? Depende en la fiscalía. Si trabajas a nivel de fiscalía, pues los sueldos que ellos estén manejando, si son coordinadores, si son operativos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Creo que a nivel por lo menos de Querétaro, los salarios son bastante buenos, tanto en la fiscalía, quienes están dedicados, por ejemplo, a la investigación y la política criminológica, muchos de ellos entran al sector de seguridad pública, ¿no? Ya sea como gestores del 911, en prevención del delito, en inteligencia policial, en atención a víctimas, pueden que desarrollar... también los policías atienden víctimas, ¿no? Ajá, sí. Y quienes están en victimología, tenemos estudiantes que trabajan en organizaciones civiles, en ONU, en Amnistía Internacional, en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que está bien interesante porque a veces sí tenemos una visión como el criminólogo nada más atiende el crimen o al criminal, ¿no? Y es una parte, no niego eso, pero hoy día se ha diversificado tal que, por ejemplo, hay iniciativas de ley en otros estados de la República para que el criminólogo trabaje en instituciones educativas, ¿no? En escuelas primarias, así como hay un psicólogo, un trabajador social, un nutriólogo, etcétera. También allá. ¿Por qué crees criminólogo? ¿Por qué se cree que hace falta? ¿Por qué? Para atender temas de víctimas, potenciales agresores, para crear espacios más seguros dentro de las escuelas, para evitar problemas de bullying, de drogas, etcétera. Entonces se hacen equipos interdisciplinarios de los criminólogos con psicólogo, trabajador social, etcétera, ¿no? Sería excelente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre un caso, ya ves que se dice que afuera de las escuelas pues están los que les venden a los niños drogas y todo esto, ¿no? Entonces esos tipos de delitos a lo mejor pues sí, a ellos pueden estar un poco, bueno, seguramente van a tener mucho más claridad de cómo enfrentarlo y no el director de la escuela, ¿verdad? Así es. Claro. Así es, ¿no? O sea, a final de cuentas, a ver, la escuela tendría que ser un factor de protección en donde los estudiantes, los niños podrían desarrollarse plenamente, ¿no? Lamentablemente no siempre es así. A veces las escuelas es donde aprenden o donde están en riesgo ellos mismos, ¿no? Su integridad, etcétera. Entonces, la labor del criminólogo junto con estas disciplinas sería crear espacios más seguros, que tengan factores de protección, protegerlos de los factores de riesgos a los que estarían ellos. Y los mismos niños se enfocarían más en sus estudios, en su carrera, en su visión de vida. Sí. Es una manera de prevención, ¿no? Claro. Porque justamente lo que estamos logrando es que sean sujetos funcionales, o sea, sujetos pues de bien, ¿no? Como lo decimos así comúnmente. Y de esa manera no llegar
a que a los 15, 16, 17 años después hayan estado completamente abandonados de diferentes situaciones y entonces empiecen a presentar conductas de riesgo. Y los casos que ha habido también, ¿no? Que los mismos niños pues se vuelven violentos entre ellos. Así es, sí, wow. sí. Por ejemplo, enseñarles herramientas de mediación, de negociación, de mecanismos alternativos, ¿no? También tenemos que emprender cultura de paz dentro de las instituciones, etc. Lo que nos decía la doctora Margarita Cruz, ¿verdad? Así exacto. Es. Así es. Todo ¿no? eso. Ella trabaja mucho el tema efectivamente en las escuelas. Ella docente también de criminología. Exacto, porque ella está dando clases en la carrera de criminología. Así es. Y todo eso implementarlo. Está muy bien. Bueno, de repente yo, por ejemplo, no tenía ese entendido de que también la paz es parte de la criminología. Es la intención. Sí. Así es, ¿verdad? ¿no? O sea, que los sujetos, los niños, jóvenes, etcétera, tengan las herramientas psicoemocionales para hacer frente a situaciones de riesgo, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué dos personas en la misma circunstancia uno comete delito y el otro no? O sea, ¿qué es lo que hace, no? ¿Qué es lo que tiene esa persona y qué otra no? Ajá, sí. Y obviamente es mucho más complejo de lo que yo lo estoy platicando, ¿no? Pero uno de esos factores sería justamente que herramientas psicoemocionales, que redes de apoyo, etcétera, etcétera. Y yo creo que si trabajamos desde las escuelas, estamos fortaleciendo o protegiendo a esos individuos para que estén alejados de esos factores de riesgo que los van a poner en una situación donde un chavito de 12 años va a preferir entrar a la delincuencia organizada, ¿no? Porque lo cree mucho más conveniente. Por su situación y todo eso de que se puede preestudiar, ¿no? ¿Verdad? Así es. Decir, miren, esta personita, este niño puede ser un riesgo para la sociedad. ¿Por qué no mejor? Porque le encaminamos, le quitamos, le ponemos... Puede ser, ¿no? Sí, o porque esos jóvenes de secundaria, de preparatoria, optan por ingresar a la delincuencia organizada y no por seguir estudiando, por trabajar, ¿no? O sea, ¿qué ocurre a niveles psicológicos? Primero individual, a nivel de familiar, a nivel de barrio y a nivel de estado, ¿no? Son como esos niveles de justamente que están haciendo que ese joven tome esa decisión, ¿no? Y entonces, ¿en qué estamos fallando como sociedad, como estado, etcétera? Y por ende, ¿qué tendríamos que hacerle? ¿No? O en qué medida tendríamos que intervenir para que justamente cambie y tenga otra serie de oportunidades, ¿no? Y que no se convierta la delincuencia en la única oportunidad para poder crecer. No, y aparte sin duda son seres humanos bien inteligentes, bien capaces y que lo que utilizan, lo que decimos, ¿no? Lo que haces para hacer malo, si lo ocuparas para hacer el bien, o sea, claro, o para hacer algo de progreso, pues wow, sería mucho mejor. Y está muy bien. Bueno, maestro, te agradezco muchísimo y he terminado. Nos llegó el momento del final del programa, pero pues espero que se hayan interesado en esta carrera y bueno, y en todo el tema, ¿no? En general, ¿cómo podríamos aprender un poquito más de esto? Mira, si les interesa la licenciatura en criminología, pueden entrar tanto a la página de la facultad, la página web que es derecho.uac.mx, o bien comunicarse con nosotros. El correo es muy fácil, es criminología@uac.mx. ¿Hay cursos, talleres, aparte de la licenciatura que se den? Sí, por ejemplo, en las próximas semanas vamos a tener uno en análisis delictivo, que es cartografía y mapeo delictivo. Abrimos también, ahorita tenemos un diplomado en ciencias forenses, ¿no? Seguramente lo estaremos abriendo el siguiente semestre. Entonces, si nos siguen en esa página web, en las redes sociales, el Facebook es Facultad de Derecho UAC, y en el correo electrónico, cualquier duda que tengan, criminología@uac.mx, ahí los estaremos atendiendo. Les recuerdo que estuvimos hoy platicando con el maestro Emilio Paulín Larracoechea. Él es el secretario académico de la Facultad de Derecho de aquí de la UAC y él es criminólogo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Marca propia, todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Hasta la próxima.